Listo. Ok, muy buenos días, compañeros. Como saben, yo soy Rebeca Saray Machón y pues antes de comenzar con el tema específico que vamos a dar como grupo, quisiera leerles una frase que dijo Albert Einstein, que podríamos decir que hace que cambie la perspectiva de la educación que nosotros tenemos. Y dice así: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bien, después de estas palabras, vamos a pasar al tema específico, que es un marco conceptual de la educación basada en los derechos humanos. Para eso vamos a empezar con la importancia de adoptar un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Y dice: los enfoques de la educación en las actividades de desarrollo que se basan en las necesidades no han conseguido alcanzar los objetivos de la educación para todos. Por ser integrador y sentar unas bases comunes que permiten establecer asociaciones, un enfoque basado en los derechos humanos, aunque desde luego no está libre de tensiones y problemas, posee el potencial de contribuir al logro de los objetivos de los gobiernos, los progenitores y los niños. Bien, este concepto muestra que el Estado como tal tiene la obligación de asegurar que la educación se adapte a las necesidades de los niños y niñas. Por eso hay que ver muy bien los enfoques basados en los derechos humanos. Voy a mencionar cada uno de ellos. Bueno, el primero es que promueve la cohesión, la integración y la estabilidad social. También crea respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos. Aquí podemos tomar un ejemplo del pasado y hoy el presente. Bueno, si ustedes han prestado atención a los relatos que nos han contado nuestros abuelos, pues cuando ellos hacían algo mal en alguna materia, le daban con la esquina de la regla en los dedos o en las rodillas. Entonces, eso no era generar un respeto hacia la paz, sino que generaba miedo en vez de respeto y no se daba un ambiente de paz. En cambio, hoy sí se puede hacer eso. Además, contribuye a una transformación social positiva, produce mejores resultados con miras al desarrollo económico. Este desarrollo económico deja de lado la cultura, la religión, si es un niño especial. Mientras más educación tiene, mejor desarrollo económico. Por esa razón es ¿cómo decirles? Algo que debe de ser para todos. Y crea una capacidad. Mientras más educación tengo yo, más capacidad tengo de reclamar mis derechos. Ahora va a pasar una compañera con la siguiente diapositiva. Buenos días, mi nombre es Liliana y soy una de las integrantes del grupo número 1 y ahora vamos a hablar acerca de un marco conceptual de la educación basado en derechos humanos. Antes de entrar al tema en sí, es necesario tener un panorama, una vista en general acerca de lo que nos vamos a encontrar a la hora de explicar de manera detallada este tema. Así que voy a comenzar dando una pequeña introducción. La concepción y aplicación de un enfoque de la educación basado en los derechos humanos necesita de un marco general que aborde tres dimensiones esenciales. El primero es el derecho a tener acceso a la educación, el derecho a una educación de calidad y la tercera, que es el respeto a los derechos humanos en la educación, donde estas tres dimensiones están interrelacionadas, son interdependientes y la educación fundada en los derechos humanos requiere que se ponga en práctica las tres. ¿Por qué decimos que es necesario que las tres las debemos poner en práctica? Porque si bien es necesario tener un derecho a acceso a la educación, es decir, que esta educación debe llegar a todos los rincones del planeta y a todos los niños, necesitamos de la segunda dimensión, es decir, que sea una educación de calidad. Pero yo no puedo decir que es una educación de calidad si yo no respeto
los derechos humanos del niño dentro del entorno de aprendizaje. Y acá es donde entra la tercera dimensión, y por eso decimos que las tres son esenciales, las tres deben trabajar en armonía y ninguna puede funcionar sin la otra de una manera correcta cuando estamos hablando que queremos adoptar un marco conceptual de la educación basado en derechos humanos. Y ahora vamos a pasar a detallar cada una de estas tres dimensiones de una manera más detallada. Así que a continuación mi compañera les seguirá hablando acerca de la primera dimensión. Hola, buenos días. Yo soy Leslie Madeline y les voy a hablar sobre el acceso a la educación. Muy bien, como tal, el derecho al acceso a la educación comprende tres elementos principales, que son la prestación de educación en todas las fases de la niñez y después de esta, la existencia de plazas escolares accesibles o de oportunidades de aprendizaje en cantidad suficiente y la igualdad de oportunidades. Bien, comencemos viendo la prestación de educación en todas las fases de la niñez y después de esta. Siguiente. Muy bien. ¿Qué? No. Atrás, la anterior. No, ahí, esa. Bien, la educación en todas las fases de la niñez y después de esta. Un enfoque basado en la educación de los derechos humanos busca que los niños alcancen sus capacidades óptimas, tanto en la niñez como después de esta. Y es que les pregunto, ¿alguna vez ustedes creen que van a dejar de aprender? ¿Creen que va a llegar un punto en su vida en el que van a culminar y van a tener todo el conocimiento humano habido y por haber? No, la verdad es que seguimos aprendiendo y si me lo preguntan, eso es algo muy, muy bonito. Siguiente diapositiva, por favor. No. Okay. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problema tenemos aquí? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño, que fue firmado el 20 de noviembre de 1989, pero ojo a esto, que no se puso en rigor hasta el 2 de septiembre de 1990, no impone como una obligación proporcionar la educación a la primera infancia, aunque sea el mismo Comité de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, perdón, que es básicamente su organización que hace que la Convención de los Derechos del Niño se cumpla, entiende que el derecho a la educación se tiene desde que se nace. Pero ¿por qué ahora se vuelve tan importante realmente decir desde qué momento tenemos derecho a la educación? ¿Por qué se vuelve tan técnico? Bueno, es que la educación de calidad en los primeros años de vida desempeña un papel vital en el fomento de la preparación para la escuela y es además la mejor garantía de la promoción de un desarrollo económico y social sostenible. Y hemos de recordar que eso es uno de los objetivos de la educación. Pero esto no solo se imparte, como estábamos diciendo en el título, para la primera infancia, también es para los adolescentes, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, hablando de la secundaria. Pasa esto, la legislación de los derechos humanos afirma que todos los niños tienen derecho a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, obligatoriamente gratuita, pero las obligaciones respecto a la enseñanza secundaria no son tan categóricas. Ojo que con esto no se quiere decir que la enseñanza primaria tiene más peso sobre la enseñanza secundaria, eso no pasa. Lo único que estamos haciendo con esta formulación es reconocer que actualmente hacer gratuita la enseñanza secundaria y obligatoria supera los recursos de muchos países, lamentablemente. Así que el desarrollo de una persona, como vimos al principio, no concluye cuando ésta cumple 18 años, sino que la educación puede y debe tener lugar a todo lo largo de la vida. ¿Y dónde está el problema? ¿A quién le echamos la culpa? Realmente esto es más un sentido de que cada uno aporte su granito de arena como tal. Pero en realidad son los gobiernos quienes tienen el deber de apoyar el logro de una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida, mediante una educación orientada a una autonomía responsable y el aprendizaje sin una necesidad de un tutor, sin una necesidad de un profesor que te esté ahí guiando, y la preparación a la ciudadanía plena. Veamos el segundo enfoque. Veamos el segundo. Vea.
Ahora, la disponibilidad y accesibilidad a la educación. Veamos este. Los estados tienen obligaciones en cuanto a establecer el marco legislativo y normativo, junto con recursos suficientes para cumplir el derecho a la educación de todos los niños. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que es el Estado quien tiene que brindarte a ti la disponibilidad y accesibilidad a la educación. Tiene que brindarte todos tus recursos, los equipos suficientes y a profesores bien formados y capacitados. Ahora, todos los entornos del aprendizaje deben ser accesibles tanto en material como económicamente para todos los niños, comprendido así los más marginados. Es importante reconocer que un establecimiento escolar que es accesible a un niño no puede ser a otro. No porque a ti la universidad te quede a 20, 30 minutos, pues a mí me queda 1 hora y media. Ahora, las escuelas deben hallarse a una distancia que se pueda recorrer con seguridad a ser accesibles por medios tecnológicos, por ejemplo, mediante un programa de enseñanza a distancia, y deben de resultar asequibles a todos. Acá encontramos algo muy irónico, porque nuestro sistema educativo, cuando vino la pandemia, todo fue un desastre por no tener este tipo de disponibilidad y accesibilidad a la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar sobre la igualdad de oportunidades. Todos hemos escuchado esto. Todos los niños tienen igual derecho a asistir a la escuela. Y es que hacer que las escuelas sean accesibles y estén disponibles es un primer paso importante para cumplir el derecho a la educación. Pero no es suficiente para poder asegurar la realización. ¿Cómo así? Bueno, realmente, aunque acá no pase mucho, pero hay culturas en las que se les impide ir a los niños a estudiar, en los que no se ve como algo bueno. No sé, suena algo bastante tonto, pero suele pasar. E incluso acá en nuestro país, a veces a los niños se les insta que mejor vayan a trabajar en vez de seguir estudiando. Eso es básicamente lo que quería decir. Ahora, ¿quién tiene de nuevo el mayor peso para realizar el cambio? Pues son los gobiernos, ya que estos tienen la obligación en cuanto a promulgar leyes y poner en práctica políticas y servicios de apoyo para poder suprimir los obstáculos existentes en las familias y en las comunidades que dificulten gravemente o impiden el acceso de los niños a la enseñanza. Gracias. Ahora va a pasar mi otra compañera a platicarles sobre el siguiente enfoque. Bien, hoy vamos a hablar sobre el derecho a una educación de calidad. Para tener una educación de calidad tenemos que tener en claro que hay ciertas obligaciones para asegurar el derecho a la educación de calidad. Y dentro de esas obligaciones está el desarrollar las personalidades, los talentos y las capacidades mentales y físicas del niño. Promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y preparar a los niños para una vida responsable, animada por deseos de paz, tolerancia, igualdad y amistad. Promover el respeto de la identidad, cultura, el idioma y los valores del niño, de sus progenitores y de las personas. Además, asegurar el acceso del niño a información de diversas fuentes. Entonces, ¿a qué es lo que va la educación de calidad? Bueno, para un mejor desarrollo del niño. Eso es, tenemos que centrarnos en eso, que la educación de calidad hay que centrarnos en que va a ser un mejor desarrollo para la persona. Por esa razón, aunque no existe una definición única de calidad, la mayoría de los intentos de definirla recogen dos perspectivas fundamentales, las cuales son, en primer lugar, que el desarrollo cognitivo es un objetivo primordial de la educación y que la eficacia de ésta se mide por su éxito en lograr ese objetivo. Y en segundo lugar, que la educación debe promover el desarrollo creativo, psicológico, respaldando los objetivos de la paz, la ciudadanía, la seguridad, fomentando la igualdad y transmitiendo los valores culturales, mundiales y locales a las generaciones futuras. Por esa razón, se insiste en el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, la necesidad de que la educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite, y subraya la necesidad de que los procesos educativos se basen en los mismos principios enunciados. Como ya les venía diciendo, todo es para un mejor desarrollo de la persona. Por eso, para impartir
una educación de calidad, hay que prestar atención a dos cosas: al contenido de un programa de estudio amplio, permitente e integrador, y además hay que tomar en cuenta el aprendizaje y las evaluaciones basadas en los derechos humanos. Vamos a hablar en cada uno de ellos. Bien, el programa de estudio debe habilitar a todos los niños para adquirir los conocimientos académicos básicos y las competencias cognitivas básicas, junto con competencias esenciales para la vida activa, que les permite hacer frente a los problemas de la vida, adoptar decisiones ponderadas y llevar una vida sana, sostener relaciones sociales satisfactorias, relacionar con sentido crítico y tener capacidad para resolver conflictos de manera violenta. Entonces aquí el preceptor va a hacer una guía, supongamos que va a ser una guía, y dentro de esa guía va a estar todo esto para podérselo enseñar. Por esa razón, el programa de estudio debe ser integrador y ajustado a las necesidades de los niños que se encuentren en circunstancias diferentes o deficientes. Los materiales didácticos y de aprendizaje deben de estar libres de estereotipos de género y de representaciones dañinas o negativas de cualquier grupo étnico o indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dejar de lado todo aquello que sea discriminante y va a hacer una unión de personas con el respeto que se le debe. Entonces, ahora vamos a hablar del aprendizaje y las evaluaciones basadas en los derechos humanos. Bueno, en las enseñanzas y el aprendizaje deben de intervenir diversas metodologías interactivas para crear entornos estimulantes y participativos. Además, los entornos de aprendizaje no deben ser hostiles al niño y tienen que propiciar el desarrollo óptimo de las capacidades de los niños. Aquí es donde entran las guías y los exámenes. Vamos a hablar sobre los exámenes. Bueno, las pruebas o exámenes permiten a las escuelas determinar las necesidades de aprendizaje y concebir iniciativas específicas para prestar apoyo a determinados niños. Con el análisis de los resultados, los gobiernos pueden valorar si están alcanzando los objetivos que se han fijado en el terreno de la educación y ajustar según proceda la política y los recursos. Bueno, aquí podría decir que en el caso de nuestro país quizás no se implementa mucho esto, porque bueno, en las escuelas donde yo he estado, he podido ver de que hay un grupo de jóvenes de que, digamos, en un examen sale mal específicamente en un ítem. Entonces, yo creería que el maestro debe de basarse ahí, que si en ese ítem sale mal es porque no ha comprendido. Entonces, creería yo de que la persona, o sea, el alumno, tiene derecho a una nueva explicación. Entonces, para un mejor conocimiento tiene que haber una buena explicación. Ahora voy a pasar a mi compañera a hablar sobre la otra diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la tercera dimensión, que es el derecho al respeto en el entorno del aprendizaje. Un enfoque basado en los derechos humanos requiere el compromiso de reconocer y respetar los derechos humanos de los niños mientras estén en la escuela. Y vamos a tomar en cuenta tres aspectos: el respeto de su identidad, el respeto de su participación y el respeto a su integridad. Y estos tres aspectos, todo esto que corresponde al derecho al respeto en el entorno de aprendizaje, va a contribuir a que aumenten las tasas de retención escolar y hará que el proceso educativo sea habilitador, participativo, transparente y responsable. ¿A qué nos referimos con esto? Que debemos crear un entorno que sea agradable para el niño, para que se sienta cómodo, que le pueda ayudar a desarrollar un buen proceso a lo largo de su educación, que pueda desarrollar distintas habilidades y se sienta cómodo porque se le van a estar respetando todos sus derechos. Ahora voy a pasar a hablar acerca de uno de estos aspectos, que es el respeto a la identidad. Siguiente. Aquí vamos a citar
el artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o emplear su propio idioma. Aplicándolo a la educación, con este artículo lo que nos referimos es que tenemos que crear un entorno en donde se respete al niño su identidad porque tiene derecho a practicar, a profesar su propia religión, a emplear su propio idioma y tiene derecho a su propia vida cultural. Siguiente. Pero también no solo la escuela debe hacer esto, sino que también aquí entra el papel del gobierno, que tiene la obligación en lo referente a asegurar que el niño no sea objeto de discriminación, que se respete la cultura, su religión y que se haga todo lo necesario para impedir que hablar un idioma minoritario entrañe exclusión social y desventajas en la educación. ¿A qué nos referimos a que puede tener desventajas en la educación? Que cuando el niño está en un ambiente que no es óptimo, lo que va a pasar es que al niño no solamente le va a afectar psicológicamente, sino que esto va a repercutir en que el niño tenga un buen desarrollo a lo largo de su proceso educativo. Y por esto, acá tiene que entrar en el papel del gobierno trabajando en conjunto con el sistema educativo. Siguiente. Ahora bien, vamos a hablar del segundo aspecto, que es el derecho al respeto de participación. Acá también vamos a citar el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tomando un análisis de este artículo, lo que nos quiere decir es que el niño tiene derecho a expresar todas sus opiniones y le debemos poner atención en función de su edad y madurez. Y este artículo es parte del derecho de la participación. ¿Por qué? Porque nos está diciendo eso, que el niño tiene derecho a expresar toda su opinión. Además, siguiente. También este principio de participación viene relacionado y está ligado al derecho de la libertad de expresión, religión y reunión. Y todo esto está relacionado claramente en todos los aspectos de la educación. Y acá volvemos a hablar acerca del papel del gobierno, que acá el gobierno debe tomar medidas para alentar una mayor participación de los niños en las escuelas, deben instaurar políticas que implanten y respalden estos derechos en todos los planos del sistema educativo. ¿Por qué? Primero, porque es un derecho. Segundo, porque el niño tiene un papel importante en la defensa para exigir sus derechos y para esto debe participar, debe ejercer su opinión, y es por esto que el gobierno debe respaldar este derecho, no solamente por decir que es un derecho, sino porque el niño tiene que expresar lo que siente y exigir sus derechos. Ahora bien, voy a pasar al siguiente aspecto, que es el respeto a la integridad. La Convención exige no solo que se proteja a los niños de todas las formas de violencia, sino también que se imponga una disciplina escolar que sea compatible con la dignidad del niño. En países de todo el mundo sigue siendo un fenómeno extendido en las escuelas, donde hay una aplicación frecuente de sanciones violentas y graves, comprendidos los malos tratos psicológicos y humillaciones. Cuando nos referimos a esto es que todavía hay violencia, como ya lo hemos escuchado, muchas veces dicen, estos son los castigos de la vieja escuela, que como lo decía mi compañero anteriormente, a veces eran con palos. Acá en el lugar donde vivo, de hecho, todavía se ve que a los niños se les da con varas de bambú cuando no se aprenden las tablas. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, que se está violando la integridad del niño, y esto no solo le va a afectar de una manera psicológica, sino que también es un motivo por el que el niño a veces deja de ir a la escuela. Siguiente. Y ese tipo de violación a la integridad tiene que ver con muchos factores. Una es la aceptación social y jurídica de la violencia contra los niños. Muchas veces los padres aceptan este tipo de disciplina con los niños, y también tiene que ver la insuficiente formación de los docentes,
que está relacionado con el desconocimiento de los beneficios que acarrea una disciplina positiva y sobre todo no saben cómo fomentarla, y a veces no hay comprensión de las distintas maneras en que el niño aprende, la manera en que el niño se desarrolla, y que todos los niños tienen distintas capacidades de comprensión. Ahora va a hablar mi compañera acerca de otro tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos humanos en los diferentes aspectos de la educación. Vamos a comenzar hablando cómo se interrelacionan los derechos humanos y la educación para la ciudadanía. Bien, realmente la educación para la ciudadanía no es nada más que una educación democrática que se nos da. Pero ¿cómo se interrelaciona con los derechos humanos? Bueno, la diferencia radica entre estas dos en su enfoque y alcance de metas y también de las prácticas, porque la educación para la ciudadanía democrática se centra en derechos democráticos y las responsabilidades y la participación activa en relación con los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, jurídicos, culturales, etc. Mientras que los derechos humanos se refiere a una gama más amplia de los derechos humanos como tal y las libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida de la gente. Muy bien, siguiente diapositiva. Ahora, vamos a ver cómo se interrelaciona con el aspecto personal y social. Bueno, muchos países tienen algún tipo de educación que considera el papel del individuo en la sociedad y lo ayude a preparar a los jóvenes para que sean capaces de lograr sus retos personales. OPB. Ahora, este tipo de educación también puede tratar de las relaciones personales y es ahí donde realmente entran los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, por esas dos cuestiones. Porque el desarrollo personal y las relaciones personales implican aspectos morales y sociales que deben ser guiados por los valores de los derechos humanos y porque el derecho a tomar parte de la vida cultural y social está reconocido en la Declaración Universal, así como en otros tratados internacionales. Pero ojo, no porque nosotros podamos gozar de este derecho, no porque nosotros estemos bien con este enfoque, no significa que otros jóvenes también lo están. Debemos de recordar que hay jóvenes en todo el mundo que no pueden gozar de algo como esto. Siguiente diapositiva. Y terminamos con la ética y en valores, al menos en parte. La educación en valores es también una parte muy común en currículos escolares, pero la cuestión es que a la hora de aplicarla tienen a producirse dos problemas muy importantes, que uno es qué valor deben tener como objetivo la educación y cuál es la forma de asegurarse de que estos valores no sean impuestos a las personas o que sean percibidos como los valores de la mayoría. Bueno, aquí donde tomar una perspectiva con los derechos humanos resulta bastante bueno. ¿Por qué? Porque válido, es legítimo y resulta fructífero, ya que los derechos humanos están basados en valores que son bastante comunes a todas las grandes religiones y culturas y son reconocidos, pero no necesariamente aplicados en casi todos los países del mundo, lamentablemente. Ahora mis compañeras le van a pasar a hablar de lo siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre la educación global. Bueno, la educación global es la educación que abre los ojos y la mente a la realidad del mundo globalizado y llama a la creación de un mundo con mayor justicia, igualdad y de derechos humanos para todos. Aquí vemos que se relaciona todo lo que hemos estado hablando. ¿Por qué razón? Porque aquí se dejan de lado, como bien sabemos, las culturas. Por esa razón se genera una educación global. Voy a hablar sobre la siguiente, que es la educación intercultural. Bueno, esta tiene mucha relación con la anterior. Bueno, porque la educación intercultural pretende desarrollar la comprensión entre las culturas a través de la exploración de las similitudes y diferencias entre las culturas y los pueblos. O sea, antes mencioné de que se dejaba de lado todo, en este caso igual. Entonces, las culturas se unen para recibir una mejor educación. Y por último, la educación antirracista, perdón.
la educación antirracista pretende deshacer el legado de siglos de actitudes raciales e ideología tomado como punto de partida la afirmación de que vivimos en una sociedad multicultural y democrática en la que todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad y a la justicia. Entonces, si nosotros aplicamos la educación antirracial, podemos ver de que junto con las demás culturas, con las demás religiones, se puede generar una amistad y una comprensión más grande, y también teniendo un derecho muy grande de la igualdad y la justicia. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la educación para el desarrollo. El derecho al desarrollo fue proclamado por la ONU en 1986 en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Sabemos que el derecho al desarrollo es un derecho de los pueblos. Entonces, cuando hablamos de una educación para el desarrollo que está basada en derechos humanos, es aquella que tiene como objetivo que se formen habilidades, actitudes y valores que permitan a las personas trabajar en equipo para adoptar medidas que produzcan un cambio. El objetivo, en síntesis, de la educación para el desarrollo es que las personas puedan trabajar en equipo para ser agentes de cambio, porque esto es lo que necesitamos en el mundo, que las personas sepan trabajar de una manera armónica para hacer un mundo mejor. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la educación para el desarrollo sostenible. Esta está bastante ligada a la educación para el desarrollo, pero la educación para el desarrollo sostenible hace hincapié en la necesidad de adoptar una visión equilibrada entre las cuestiones ambientales y la cuestión del desarrollo. Es decir, que no solamente vamos a tomar en cuenta el desarrollo económico y social, sino que vamos a tomar acciones que no perjudiquen al planeta. Y la educación para el desarrollo sostenible, según la UNESCO, es aquella que tiene como objetivo, al igual que la educación para el desarrollo, que hablábamos anteriormente, que se deben desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para que las personas sepan tomar decisiones conscientes en su propio beneficio y el de otros, ahora y en el futuro, y para actuar en base a estas decisiones y cuidar el planeta. Siguiente. Y por último, tenemos la educación para la paz, que la educación para la paz se inicia a partir de la perspectiva de los derechos humanos, con el concepto fundamental de dignidad humana, es decir, vamos a respetar la dignidad humana y la universalidad de los derechos, y esto puede llevar más fácilmente a un concepto más profundo de paz. Cuando nos referimos a un concepto más profundo es que vamos a ver a la paz no solo como en el sentido de el cese de violencia, sino que en un sentido que vamos a hacer que se restauren relaciones, vamos a tratar de que se creen sistemas sociales, económicos y políticos que tengan la probabilidad de generar una situación pacífica a largo plazo. Es decir, no estamos hablando de analizar problemas y cómo solucionarlos, sino que aparte de esto, cómo crear un entorno donde haya paz. Y ahora vamos a hablar acerca de otro tema. Bueno, ahora vamos a abordar todas las tensiones que plantea el cumplimiento del derecho a la... Disculpen, tuve una interrupción inesperada. Bueno, les decía, vamos a hablar un poco sobre las tensiones que se dan a la hora de poner en práctica la educación basada en derechos humanos. ¿Pero por qué? Bueno, porque no se agita una varita mágica y se cambia un sistema educativo de la noche a la mañana. Y uno de los más importantes de los tres que vamos a analizar es el acceso y la calidad. ¿Por qué? Bueno, veamos esto. Allá donde descansan los recursos, el imperativo de universalizar la educación puede obligar a disminuir la financiación per cápita destinada a cada niño
lo cual obligará a cada docente a ocuparse de más alumnos y hará que haya cantidades excesivas de alumnos en cada curso, y así van a haber menos materiales y recursos por curso, y que los edificios escolares sean de menor calidad, sacrificándose con ello la calidad al acceso. Te lo voy a resumir con un ejemplo muy importante. Digamos que tú te vas a casar, tienes una boda, tienes el banquete contratado para la boda y tienes un límite de invitados, pero tienes una tía a la cual le cae bien toda la colonia y quiere que toda la colonia asista a tu boda porque así es tu tía. ¿Qué es lo que sucede? Que si llegan más personas, tienes que contratar más banquete y tienes que gastar más dinero, pero tú dices, no, no vamos a hacer eso, vamos a tener la misma cantidad de banquetes, solo que vamos a reducir las cantidades y la calidad. Eso es básicamente lo que nos está diciendo acá. ¿Qué es lo que sucede cuando se quiere universalizar la educación? Así que es algo bastante delicado. Y así que siempre que sea posible, tiene que esforzarse por aumentar la asignación presupuestaria para que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad. Esto refiriéndonos a los gobiernos, que es lo que deberían estar haciendo. Sigamos viendo la siguiente tensión que se nos puede presentar. Bien, vamos a hablar sobre la universalidad y diversidad. Los planteamientos de la educación que aseguran la educación universal a todos deben aplicarse teniendo debidamente en cuenta las diferencias locales y regionales, en particular las de idioma y cultura. En caso contrario, no se conseguirá llegar a todas las comunidades. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, así como decía mi compañera, hay que tener una calidad para educar. Entonces, el maestro se podría decir que tiene que saber de cultura, tiene que saber de otros idiomas, aunque sea un poco. Y aquí dice que de lo contrario no se llegará bien a todas las comunidades, o sea, eso quiere decir a todas las personas. Bueno, entonces, un ejemplo que podría dar, digamos que yo ya soy una maestra y tengo que dar clases. Digamos, viene una persona de otro país con diferente cultura. Bueno, yo tendría que saber un poco de esa cultura para yo poder socializar un poco más con esa persona. Entonces, así se genera una educación universal y de diversidad. Bien, ahora vamos a hablar acerca de el trabajo y la escuela. Esta parte queremos decir de que, aparte de que la Convención sobre los Derechos del Niño deja claro que se debe proteger a los niños de todas las formas de trabajo que son perjudiciales para el desarrollo o que obstaculizan su instrucción, hablamos acerca también del papel de los gobiernos y en este caso hablamos que deben implantar políticas que combatan la pobreza y la inseguridad de los medios de sustento que obligan a muchos niños a trabajar, y también deben hacer que la educación sea flexible e integradora como para que puedan cursar estudios los niños que no tienen más remedio que trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajo puede afectar al niño en su proceso educativo. Entonces acá no solo debe trabajar la escuela, sino también el gobierno. Eso es en síntesis lo que nos dice esta parte. Ahora vamos a pasar ya al otro tema. Muy bien, finalicemos con esto. El rol clave de los educadores. Ahora ya hemos analizado y hemos visto en qué consiste la educación con los derechos humanos, y ahora vamos a ver el rol que tienen los maestros en esto. Y es que de cada educador como individuo responsable y del conjunto de educadores como colectivo con conciencia profesional, hacer una educación basada en los derechos humanos reclama pensamiento, reflexión, resistencia a la inercia de los hábitos arraigados y los estereotipos fáciles y tranquilizadores. También pide una autorregulación y monitoreo y autocrítico constante, así como apertura sincera a la crítica ajena, sobre todo a la crítica generalmente más dura, la de los alumnos y la de las alumnas. Y es acá donde voy a citar una frase que la mayoría de nosotros ha escuchado: reclaman sus derechos, pero no cumplen con sus obligaciones o con sus responsabilidades. Les voy a decir por qué está mal esa frase. A lo largo que hemos analizado toda esta exposición, hemos visto realmente que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para poder recibir nuestros derechos. Los derechos no están atados a algún tipo de condicionante para que nosotros podamos disfrutar de ellos. Ahora, sí tenemos que saber que
tenemos que recordar que no solo el alumno debe poner de su voluntad, el educador también debe de cumplir con sus obligaciones que tiene como maestro, como prepararse para la clase, etcétera, y a la par también gozar de sus derechos. Y eso es lo que tenemos que entender. Obligaciones y derechos tienen que ir de la mano. Porque si bien es cierto que los derechos humanos son individuales, también sirven para una protección colectiva. Y es ahí donde radica la importancia de fortalecer la educación con base a los derechos humanos. Educarnos en derechos y en responsabilidades. Y aunque ahora todo parezca que vamos en un mal camino y que no importa qué es lo que hagamos, parece que las cosas siguen peor, debemos recordar que la lucha por los derechos humanos hasta ahora, a través de la historia, ha sido implacable. Y de tal manera debemos de darle ese seguimiento, que muchas personas han muerto porque tú y yo estemos bien. Gracias. Ok, señoritas, excelente dominio del tema, me llama mucho la atención. Me gustaría que activen en este momento su cámara a las 3. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Veamos, por favor, activen sus cámaras. Gracias, Leli, veamos. Esperemos a Rebeca y a Liliana que activen su cámara, por favor. Yo ya la activé, no sé si aparece. Yo ya la activé, Lick. No me aparece. Ah, sí, ya me aparece. Ok, no me salen las 3 de un solo, pero les voy a pedir de que tomen una captura de su pantalla, donde ustedes se visualicen, y esa la adjunten al final de su trabajo, el que van a subir en breve. Ok, vamos a la etapa de preguntas. Esta va a generar al grupo. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre la vieja escuela y la nueva escuela. Cualquiera de las 3 puede responder. Sí, el hecho de que ahora, bueno, se trata de impartir más o se trata de basarse más en una educación basada en los derechos humanos, como estaban diciendo mis compañeras. Antes, ¿verdad? En los tiempos de antes, se educaba siempre con un maltrato físico hacia el alumno. Pero estábamos viendo a lo largo de toda la exposición que eso realmente violenta el derecho a la educación que tenemos nosotros, porque el derecho a la educación, ante todo, tiene que también respetar la integridad que cada uno de nosotros tenemos como persona. Entonces, si hay una diferencia bastante marcada entre la educación de antes y la educación de ahora, es el hecho de que ahora se toman más en cuenta los derechos. Ojo, que esto no significa que se estén cumpliendo al 100%, solo que ahora se toman más en cuenta y es por eso que vivimos una educación con más respeto. Ok, gracias. Voy con la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre maltrato y disciplina? Bueno, podríamos decir que el maltrato, como su palabra lo dice, estamos dañando no solamente la integridad física de la persona, muchas veces, a veces viene incluido el daño físico, ¿no? Pero a veces también puede ser un daño, más que todo a veces se da el daño psicológico, pero la disciplina es amonestar de una manera, podríamos decir, donde estamos respetando la integridad, estamos respetando los derechos. Una cosa es, por ejemplo, como decía mi compañera, que, por ejemplo, si el niño no sabe
no digamos que se le olvida las tablas de multiplicar y el maestro le pega con una vara, le pega en las palmas de su manita, ese es maltrato. ¿Por qué? Porque está violando la integridad del niño, es un maltrato físico el que le está haciendo y a la vez un maltrato psicológico. Pero ¿qué pasa cuando el niño no se aprende las tablas? Y yo le digo que tiene que repasar más, que le voy a dejar quizás unas planitas para que él repase las tablas. Eso podría ser un tipo de disciplina, porque sí lo estoy amonestando, pero no le estoy dañando su integridad y no estoy violando algún derecho. Ok, gracias Liliana. Es muy importante hablar sobre la diferencia que existe en cuanto a la parte de la violencia. Recordemos que usualmente a un niño se le da una palmada cuando ha hecho algo indebido. En este caso, muchos padres optan por darle una manotada a los niños cuando no logran memorizarse las tablas, como bien lo mencionas, las lecciones, ¿verdad? Entonces, usualmente en nuestra sociedad se golpea a los niños. Yo no estoy a favor de ese tipo de maltrato, o si no, vienen las frases peyorativas o viene el maltrato psicológico. Mucha gente dice, a mí me castigaron cuando era pequeño y mírenme aquí, no pasó nada. ¿Y qué resulta? Es un principal maltratador que tiene. Castiga de igual manera como fue castigado a sus hijos. Y existe una brecha muy corta entre la parte del maltrato hacia la violencia física. Van arraigados, van muy agarraditos de la mano. En cuanto a la disciplina es saber educar. El lema que yo manejo en cuanto a disciplina es, se felicita en público y se llama la atención en privado. Eso no implica que sea maltrato psicológico, nada por el estilo, sino que es parte de la normativa que se debe de hacer. Pero usualmente nosotros hacemos lo contrario. Humillamos y maltratamos en público y ni reconocemos las cosas ni en privado ni en público muchas veces. Entonces son uno de los grandes errores que se cometen actualmente en nuestra sociedad. Pero nosotros que somos una nueva generación en educadores, podemos fomentar esta parte, felicitar en público y llamar la atención en privado, hacer las reflexiones en privado. Ahora bien, quiero saber si la clase tiene alguna pregunta hacia las compañeras, alguna duda, algún comentario que quieran hacerles a sus compañeras. Pueden hacerlo. Estamos a 3 minutos para finalizar. Jóvenes, ¿tienen preguntas hacia sus compañeras? En mi caso, no, todo está bien. Ok, gracias, Verónica. Francisco, David, ¿algún comentario hacia sus compañeras o algún interrogante? No, ninguno, Lick. Ninguna, ¿todo claro? Todo claro, Lick. Ok, solo voy a hacer una pequeña observación y esto va en general para todo el grupo. Procuremos utilizar una palabra correctamente. Se dice con base a, no en base a. ¿Okay? Tomen nota de esa palabra, porque cuando decimos en base a, estamos hablando de una botella. Y cuando decimos con base a, traemos una idea, un contenido. Solo es una observación a nivel general. Bueno, señoritas, con esto estaríamos finalizando la primera exposición. Felicitaciones, muy buen manejo del contenido. Quedamos pendientes con el próximo grupo para el día jueves a la misma hora, la misma dinámica. Y señoritas, ya pueden subir su informe y su presentación a plataforma. Ya está habilitado. Con eso estaríamos finalizando pues la primera exposición. No sé si alguien tiene algo que agregar y si no, pues damos por finalizada la primera expo.
¿No hay nada más que agregar? Entonces, jóvenes, damos por finalizado esta primera exposición. Bendiciones, feliz día. Muchas gracias, Gracias. licenciada. Muchas gracias, licenciada. Gracias, feliz día, Lexi. Gracias, igualmente.